En Punta la M en vivo decíamos que íbamos a estar abordando el tema, obviamente, de la ley ómnibus y su tratamiento en particular luego de su aprobación en general el pasado viernes, con un montón de cuestionamientos y tensiones y negociaciones. Bueno, ahora a poco más de retomar el tratamiento, se empantana la negociación artículo por artículo. En la Casa Rosada aseguran que no se van a meter en la discusión de la coparticipación del impuesto país, como pedía, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Decían que no iban a estar negociando nada y la verdad es que están negociando al menos la mitad del paquete de artículos y ya no es la ley que era en su momento. Pero a todo esto se suma un comunicado de un especialista, el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que es abogado constitucionalista cordobés, ex juez federal y periodista columnista de opinión, que dice que la aprobación del dictamen en general es inválida. Y lo saludamos al doctor que ya está en contacto con Punta la M. Doctor Miguel Villafañe, bienvenido. Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué dice Paula? El gusto de escucharte. Bueno, igualmente. A ver, ¿en qué refiere usted su comunicado? Argumenta perfectamente y me gustaría, por favor, si lo puede explicar para televisión. Sí, primero la audiencia tiene que saber que todas las leyes, antes de ser tratadas en el Pleno, o sea, en toda la Cámara, pasan a las comisiones. La comisión se supone que están los legisladores y legisladores más versados en determinados temas, porque no se puede ser perito en todo, y en donde se analiza el proyecto de ley para luego informar a la Cámara de qué se va a trabajar y en qué consiste la ley. Esta ley, denominada ómnibus, en general tampoco es ley porque es un anteproyecto, fue primero a 3 comisiones que la trataron en plenario. Después de esa tarea se emite lo que se llama un dictamen, lo que va a ser un informe sobre el proyecto de ley. Dictamen o informe más o menos lo mismo, que es el presupuesto para ser tratado por el Pleno. En su momento se sacó un informe por mayoría que tenía 55 votos, la primera minoría de Unión por la Patria tenía 45 y había 2 votos, 2 dictámenes de minorías más, uno de la coalición cívica de Elisa Carrillo de 3 votos y uno de 2 votos de Margarita Stolbizer y otra diputada que la acompañaba. Eso es un verdadero instrumento público. Cuando usted lo firmó es como una escritura, no se puede tocar ni una coma. Lo que se toca, como en un escritor, usted después que la firmó no puede venir sobre raspar y cambiar algo. Pero resulta, y acá viene lo que empezó a surgir, que eso se firmó, pero al otro día En un blanco. diputado cordobés, Carlos Gutiérrez, denunció que el artículo que habían consensuado no era el que salía. El de biocombustibles. El de biocombustible, casualmente, que tiene mucho que ver con la necesidad de la provincia de Córdoba. Otro diputado cordobés, Oscar Agos Carreño, llegó a decir, mire, a su vez ese día, a la siesta, o sea, parece que en teoría se firmó a la noche, a la siesta del otro día, me invitaron a un departamento en La Recoleta, en donde había un personaje que es Stugenegger, que estaba modificando y adaptando el dictamen de la mayoría. Que es el redactor, ¿no?, de todo este proyecto, se sabe. Sí, y por otro lado, el proyecto salió tercero, porque es el proyecto de la Patricia Bullrich. Bueno, pero sigamos. Él dice a Agos que le dio vergüenza y se retiró y se fue. Para no entrar en consideraciones políticas, que las hay y miles, lo cierto es que al final de que se aprobó la ley en general, quedó en claro, y lo dice casualmente Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, que directamente ni siquiera se sabía cuáles eran los artículos definitivos. Aún más, dice, había artículos que una vez se leyeron que se suprimían y después cuando sale ahora aparecen incluidos, otros que se han excluido. En realidad se aprobó en general a tientas, sin saber qué se aprobaba. Eso ha quedado demostrado. En función de eso, y como lo manda el reglamento de la Cámara de Diputados, que invito a la audiencia, si quiere verlo, está en internet, primero el artículo 106 dice que todas las tareas de las comisiones y dictamen deben ser hechas
en recintos de la Cámara de Diputados. O sea, no se pueden hacer en otro lado, es razonable. Sin embargo, esto se hicieron, está comprobado, en otro lado, con una verdadera falsedad ideológica, porque cambiaron lo que había, y una cosa que uso, un verbo a veces poco conocido, que es perfidia. Fíjese, lo pérfido quiere decir aprovecharse, traición o aprovecharse de la buena fe. Imagínense, muchos diputados, lo cual a uno le preocupa, ¿no? Firmaron en una hoja en blanco, porque en realidad uno en un contrato firma en todas las hojas. Como eran una cantidad de 55 diputados, te traen una hoja en blanco, vos la firmás y dices, no te preocupes, en la otra parte está lo que hemos consensuado. Lo cierto es que se produjo una verdadera defraudación, porque yo te digo que firma esto que está en función de lo que hemos aclarado y no es así, y una falsedad ideológica que significa que realmente eso es falso. Ahora, doctor, ¿hay alguna iniciativa legal o cómo se corrige esto? Porque lo que usted está diciendo y que se conoce porque se ha tratado de esto, se ha hecho mediático de que se ha firmado un dictamen, un cheque en blanco, a dientes de ciegas que se han juntado en un departamento de Recoleta. Bueno, ¿qué viene judicialmente con esto? Acá viene, Paula. El artículo 147 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que no se puede tratar ninguna ley sin dictamen. Ahora bien, también dice, si no tiene dictamen, como en este caso, porque el dictamen que existe es nulo, solo puede aprobarse con las 2/3 partes de los miembros que votan. Acá votaron la mayoría 144 votos y la minoría 109 votos. Si sumamos 144 más 109, nos da 253. La tercera parte dice que tienen que ser 169 votos. Le faltaron 25 votos para ser aprobada sin dictamen, porque lo que demuestra es que no había dictamen. ¿Cuál es la solución? Y espero que hoy se trata, esto se lo ha hecho llevar a todos los diputados. Hoy tenía que levantarse los diputados y decir, en función de esto, al no haber dictamen, o ratifican este dictamen y lo votan por 169 votos, cosa que estimo que no debe tener en este momento el oficialismo, o vuelve a la comisión para saber exactamente de qué estamos hablando. Vos imagínate, Paula, que hoy muchos diputados van a tener que votar artículos que no conocían, ni siquiera saben que estaban ni cómo estaban. Esto rompe la lógica legislativa y la transparencia pública que tiene que tener una norma. Miguel, usted ha hecho llegar esto, dice, a algunos diputados, como a quiénes, por ejemplo. ¿Y por qué? A todos. Se les ha hecho llegar a todos, de la oposición y del oficialismo. Van a tener que responder ante la historia. Y la solución está en sus manos. O votan de nuevo y cumplen el 147, que dice que cuando no hay dictamen se requiere las 2/3 partes de los votos emitidos, quiere decir que necesita 169 votos. Si sacan 169 votos, se va en particular. Pero si no saca 169, tiene que volver nuevamente a la comisión para que sepa realmente qué están tratando. Fíjate, han hecho dictamen en el aire, porque no se sabía ni siquiera que están todavía. O sea, técnicamente es inválido, por lo que usted dice, más allá de las actitudes pérfidas que describe usted, técnicamente es inválido la aprobación en general del dictamen. Exactamente. Habría que volver, todo lo que se hizo la semana pasada, los 3 días y demás, quedaría de nuevo en cero. Sí, más que en cero, saber exactamente sobre qué se dictamina y cuál es la norma. Porque si no lo hicieran, y esto es importante para la ciudadanía, acá se dice que quieren dar seguridad jurídica, etcétera. ¿Qué seguridad jurídica va a tener un inversor sobre una ley que se van a aprobar artículos en particular que no se condicen con lo que en su momento se discutió en general? Acá todavía no se sabe qué va a pasar con muchas normas, y fíjate que hay normas que son muy delicadas, como el otorgamiento de facultades de emergencia, que es gravísimo eso que está en el artículo 3. Por lo tanto, esto se tiene que hacer con seriedad constitucional y legal. Por eso, la solución técnica por el momento es que hoy se planteara que, atento a estas nulidades que son evidentes, o se vote nuevamente y se consigue 169 votos, y lo cual técnicamente es imposible porque tienen que conseguir 25 votos más. De lo contrario, tiene que volver a comisión. Si no se hiciera, todo lo que se hace después
puede estar viciado porque no ha sido aprobada conforme lo que manda la regulación de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor, y usted como abogado constitucionalista, como ex juez federal, como periodista especializado, ¿qué cree que va a pasar realmente? Porque hay una improvisación, hay un grado de desconocimiento. La diputada de la Sota ayer hizo una declaración al respecto. Me sorprende el grado de desconocimiento de quienes están en el gobierno, pero bueno, es gente que no ha dedicado su tiempo en la política y que no conoce de cuestiones que la mayoría tienen que ver con técnicos económicos y demás que se están formando, ¿no? O gente que viene de otro lado, que no ha estado en las funciones de gobierno. Entonces, ¿están improvisando? ¿Cuál es su visión al respecto? Bien, primero es peligroso eso, porque en última instancia una cosa es ser un médico recién recibido que tiene que tener experiencia, pero si ya tiene un bisturí en la mano no puede andar jugando. Cada diputado, cada diputada tiene una responsabilidad ante la sociedad y no puede hacer como el chavo decir, fue sin querer queriendo y yo no lo supe. Lo cierto es que a su vez se han aprovechado porque esta ley, imagínate, comenzó con 664 artículos en lo central, más los anexos, otros 100 más. O sea, estamos hablando de una ley de 764 artículos con toda la implicancia que tenían muchas de esas reformas. Luego ha quedado casi la tercera parte, pero a su vez no solamente quedó la tercera parte, que ni siquiera sabemos cuál es esa tercera parte y en artículos centrales. Un día parece que se mete el tema de nada menos que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Diputados, otro día lo sacan, un día está, otro día no está. Realmente esto es gravísimo y si algo tiene que tener una democracia es certeza. Acá no la hay. Y es más grave, yo le digo, lo peor que uno le puede pasar como ciudadano es que yo agarraría a cualquier diputado de la bancada que sea y le preguntaría de la ley. Le puedo decir que en mejor los casos, muy responsable, no sé si alcanzan a conocer todos los artículos y todo lo que implica, y a su vez todo esto hecho con una velocidad que no tiene nada que ver con la emergencia que estamos viviendo. Casualmente, cuando hay emergencia, es cuando hay que ser como si usted fuera ciudadano, tiene su paciente que está grave, es cuando más tiene que estar concentrado, cuando más pericia tiene que poner, cuando más transparencia tiene que hacer en sus actos. Esto es una cosa que va a quedar viciada para la historia, si esto se sigue así, sin que si la ciudadanía sepa ni siquiera dónde se está parado. Acá se ha parado varias veces las sesiones en cuarto intermedio porque no se ponían de acuerdo. Entonces, una cosa es la política, que es negociar todo eso, pero una vez que se cierra, es como usted cuando va a vender una casa, bueno, negocia, quién quiere más, cuánto, cómo se lo pago. Ahora, una vez que se hizo la escritura, es la escritura. Si no, directamente el artículo que yo estoy peleando hoy, mañana no es. Pero para la escritura hay que redactarla bien, apropiadamente, sentarse y ponerse de acuerdo entre las partes y dedicarle todo el tiempo que corresponda, porque esto es algo serio. Doctor, muchas gracias por el contacto con Punta Leme. Estaremos atentos a ver qué pasa esta semana. Ojalá, especialmente esta tarde, a ver qué pasa, porque esta cuestión que yo planteo debería plantearse como una cuestión de privilegio antes de comenzar la sesión. Claro. De pronto, esa es la clave, Paula. Ha sido un gusto como siempre. Gracias, hasta luego. El doctor Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista,